Buenos días amigos de visiónglobal.net.be. Hoy estamos nuevamente con ustedes en la oportunidad de hacer algunas reflexiones en torno al tema que en este momento es más candente en la parrilla política del país. Se trata del audio que le fue entregado al diputado Ismael García y que posteriormente un grupo de diputados lo presentó a la opinión pública nacional. Evidentemente que el audio, el contenido del audio y particularmente la persona quien graba el audio dan la impresión de que se trata de una situación al interior de la organización política del PSV sumamente grave. Allí hay delaciones, en ese audio hay delaciones, hay denuncias, hay manejos señalamientos de manejos de corrupción. En ese audio se dicen cosas sumamente graves para el país. El grupo de diputados que presentó el programa, o presentó el audio a la consideración de todos ustedes, hizo la denuncia ante la propia Cámara Legislativa con el resultado que todos conocemos, que fue simplemente negada la posibilidad de que la Asamblea Nacional discutiera sobre ese tema. Por tanto, yo creo que el grupo de diputados no puede quedarse simplemente con el haber hecho la denuncia y que este haya sido el tema más importante que se está discutiendo en este momento. Yo creo que ese grupo de diputados tendrán que hacer ante las autoridades judiciales del país, ante la Fiscalía General de la República, etcétera, tendrán que hacer esas denuncias porque, repito, el contenido y las cosas que se dicen en ese audio son sumamente graves y el país no puede una vez más aceptar que una situación o situaciones denunciadas de esa naturaleza pasen y no ocurra absolutamente nada, ni se tome ninguna acción contra las personas involucradas en este tipo de cosas. Más allá del contenido del audio, allí se dicen cosas tales como por ejemplo, que el presidente de la Asamblea Nacional es un corrupto. Se dice que el presidente de la Asamblea Nacional tiene controles sobre algunas instituciones del Estado, tales como el CENIAT o como Cadivi, y que de esas instituciones del Estado se derivan fondos para financiar las actividades del presidente de la Asamblea Nacional. Eso me parece a mí que es muy grave y sería muy grave en cualquier país, porque aquí de lo que se trata es que independientemente de que sea verdad o sea mentira lo que se está diciendo, eso amerita una investigación y una investigación profunda. Por otra parte, el contenido del audio, para los efectos de la opinión pública, tiene mucha verosimilitud, y la tiene porque ese tipo de cosas que allí se dicen, las denuncias que allí se hacen, coinciden con lo que Radio Bemba, a nivel nacional, viene comentando desde hace mucho tiempo, que hay divergencias dentro del seno del PSV, que hay divergencias en el mando militar, que Maduro y su esposa Cilia tienen un mecanismo de control del gobierno que no es satisfactorio, en fin, hay muchas otras cosas. Sin embargo, yo creo que del audio se derivan algunas hipótesis. Hoy yo voy a hablar sobre una hipótesis que yo creo que es probable que estuviera ocurriendo. La hipótesis por la cual yo parto es que, sin lugar a dudas, que en la percepción nacional el gobierno de Nicolás Maduro es un gobierno débil, es un gobierno ilegítimo, es un gobierno ineficiente, pero particularmente el presidente de la República, a juicio de muchas personas, no calza los puntos necesarios para ejercer esa gran responsabilidad. Esa es la matriz de opinión que se ha venido formando en el país.
Eso es lo que se discute, eso es lo que se conversa. Entonces, de alguna manera, había que salirle al paso a este tipo de conjeturas. Y dentro de estas conjeturas de un gobierno débil, etcétera, se decía adicionalmente que el gobierno tenía que colegiar o ser colegiado en lo que era el ejercicio del poder. Y que en ese cuerpo colegiado además estaba involucrado Diosdado Cabello. Pues bien, evidentemente que para el gobierno de Maduro no conviene que esa visión se mantenga en la opinión de la gente. Para el gobierno de Maduro es importante dar la sensación de que es un gobierno fuerte, que es un gobierno que maneja la cosa pública, que es un gobierno que tiene el control de todas las circunstancias. ¿A qué otro grupo le interesaría una cosa de esta naturaleza? Sin embargo, que es claro que probablemente a Cuba le pueda ser de importancia terciar en este debate para la obtención de algunos resultados que no se pueden vislumbrar en el momento en que se están produciendo. Quiero decir con esto que en el caso de Cuba, ellos sienten que efectivamente Diosdado Cabello puede ser un rival importante para la presidencia de Maduro, y en consecuencia el grupo cubano, en conjunción con el grupo de Maduro, tratan de encontrar un camino para, de alguna manera, contrarrestar la influencia, la importancia que pueda tener Diosdado Cabello dentro del país. Y ahí es donde creo yo que se produce una filtración debidamente programada para los efectos de que la opinión pública comience a pronunciarse en torno a la figura de Cabello, con las cosas que se involucran a Cabello, de tal manera de ante la Fuerza Armada, que se dice en la cual Maduro tiene una fuerte influencia. Entonces simplemente al denunciar este tipo de cosas, al presentar este tipo de cosas a la consideración de la opinión pública, es evidente que la imagen de que la imagen de Cabello se ve sumamente afectada frente al país por una parte, pero particularmente frente a los camaradas que Cabello tiene dentro de las Fuerzas Armadas. En ese sentido, la jugada tenía como finalidad, y esta es la hipótesis en la cual me fundamento, que tanto a los cubanos como al gobierno de Maduro le interesaba hacer conocer este audio a la opinión pública de tal manera de empezar a debilitar las bases de sustentación del eventual poder que pueda tener Diosdado Cabello. Por otra parte, es evidente que el gobierno de Maduro necesita tomar algunas acciones para consolidarse, más allá de las acciones que está tomando en el campo de la seguridad ciudadana, más allá de las acciones que está tomando en los diálogos que mantiene con el sector privado. También es menester que la gente sienta que Maduro es quien tiene el control del país, quien maneja el país, y en consecuencia el debilitamiento de Cabello como un eventual y posible rival quedaría sin efecto. Por otra parte, durante el contenido del video, por otra parte, nos dice cosas interesantes. Nos dice, por ejemplo, que se teme que haya una conspiración militar orientada a dar un golpe de Estado a Maduro y eventualmente colocar a Cabello en la presidencia de la República. A pesar de ser un poco alada por los cabellos esta insinuación que se hace en el audio que estamos refiriendo, sin lugar a dudas que Cabello tiene un cierto liderazgo en la Fuerza Armada. Para empezar, sus compañeros de promoción, todos generales en este momento, ahora van a tomar las riendas y el manejo de las principales
divisiones militares, guarniciones, etcétera. Yo ese tema no conozco mucho de cómo se dividen estas cosas, pero es la idea, que van a tomar el control de la Fuerza Armada. Al tomar el control de la Fuerza Armada pueden pasar dos cosas, o que Cabello logre hacer que Maduro salga del poder por efectos y la presión de la Fuerza Armada, o en su defecto convertir a Maduro en un prisionero de la Fuerza Armada y del líder de ella, que en este caso sería Diosdado Cabello, y entonces Diosdado tendría el control del país sin ejercer propiamente la presidencia. En estas circunstancias es evidente que la oposición no puede quedarse simplemente de espectadora de lo que está pasando. La oposición tiene que denunciar estas cosas porque allí se han dicho que los principales personeros de este régimen de alguna manera u otra están vinculados o bien con conspiraciones o bien con actos reñidos contra la moral, actos reñidos contra la ética ciudadana. También se les acusa de ser corruptos, se les acusa de estar utilizando los recursos del fisco para beneficio propio, en detrimento de las necesidades del pueblo de Venezuela. En esa circunstancia es allí donde tiene que afianzarse la actitud denunciante de la oposición. Hay que demostrar que este gobierno que se dice que es para el pueblo, del pueblo, no precisamente actúa en consonancia con esa visión. La PDVSA es de todos, la PDVSA es del pueblo, resulta ser que no, parece que la PDVSA es de unos pocos, de una élite que agencia y se procura los fondos que salen de PDVSA para su beneficio propio. Aquí, afortunadamente, que ante la incapacidad nacional de fiscalización y control, existen las organizaciones internacionales que han venido sistemáticamente denunciando actos de corrupción desarrollados por personeros de este gobierno. Yo recuerdo, por ejemplo, que la organización, la SAC, el Sistema de Control Americano para las Inversiones, denunció el caso de Francisco Illaramendi, quien usando los recursos de la caja de ahorros de PDVSA hizo una suerte de pirámide en donde salieron involucrados mucha gente. Recientemente el propio FBI y el propio SAC también otra vez denuncia el acto de corrupción de Bandes, donde la vicepresidenta de Bandes obtiene unas utilidades o unas comisiones como por alrededor de 6 millones de dólares. Y así sucesivamente hemos podido venir conociendo una serie de denuncias que a lo interior del país no se conocían, pero que sin embargo la proyección a nivel internacional y la acción de las instituciones internacionales o americanas más específicamente han venido denunciando y están mostrando precisamente eso, que este es un gobierno en donde están enquistados hombres corruptos, hombres que no se preocupan por la suerte del país, sino que están tratando de obtener los beneficios y los recursos para su propia conveniencia. Si a esto le agregamos la situación, por ejemplo, que estamos viviendo en este momento, ahorita en este instante. En este instante los profesores universitarios están saliendo a las calles de la ciudad en una manifestación para exigir un incremento de los niveles salariales, porque con los niveles de remuneración que reciben los profesores, a alguien se le ocurrió decir, y lo dijo con mucha inteligencia, que los que tenían actividades docentes en la universidad no eran profesores, eran pobresores, porque sencillamente los salarios que recibe el cuerpo docente de las universidades públicas deja realmente a estos docentes en una situación muy precaria frente a la inflación y frente a la evolución negativa que está teniendo la economía nacional. Entonces no puede ser posible que funcionarios, como es el caso de la vicepresidenta del BANDE, obtenga comisiones por 6 millones de dólares utilizando
el dinero que se supone que son y pertenece al pueblo de Venezuela, y en su lugar los profesores y consecuentemente con ello los alumnos que reciben clases de esos profesores tengamos que trabajar poco menos que con las uñas, poco menos que con la fuerza de voluntad y el espíritu de responsabilidad que nos anima. Pero los profesores no tienen capacidad para mejorar profesionalmente porque no tienen manera de hacerlo. Los profesores no tienen posibilidad de hacer viajes de formación profesional para poder regresar al país e impartir esos conocimientos a los estudiantes. En definitiva, no parece que tenga sentido y fundamento que por una parte haya una corrupción generalizada y con cifras astronómicas en los niveles altos del gobierno, y otros sectores de la ciudadanía o de la sociedad venezolana padezcan de la carestía y padezcan de las mayores dificultades para poder sobrevivir pagando la comida, la atención a sus hijos, etcétera, vestido, entretenimiento, es decir, no alcanza el dinero de los profesores universitarios, y ese es precisamente uno de los crímenes más grandes que pueda cometerse contra este país, porque la educación debe ser la base fundamental para el desarrollo futuro del país, y la educación no debe estar mediatizada por carencia de recursos. No puede ser que la educación superior tenga en su primer y fundamental enemigo al propio gobierno nacional, sino simplemente creo que esa distorsión de valores que estamos viendo en el país, aunado a todo lo que, repito, decía el audio que estamos comentando, trae como consecuencia que el país tiene que reflexionar seriamente sobre qué ha de pasar en el futuro, qué ha de hacerse en el futuro, porque ese estado de causa, este estado de postración, no puede continuar manejándose de esta manera, y o el gobierno cambia radicalmente su política y trata de entenderse con los sectores de oposición para encontrar caminos de entendimiento y de progreso, o aquí desafortunadamente podemos esperar un desenlace que no es deseable absolutamente para nadie, un desenlace que podría terminar en un enfrentamiento fratricida entre los venezolanos. Finalmente, yo quería decir también que el mismo contenido del video toca otros aspectos que sí nos afectan más directamente como ciudadanos y como opositores a este gobierno. Y se trata de las denuncias que allí se ve de la manipulación a la que puede estar sujeto el CNE, y la manipulación no solamente por parte del gobierno, sino que se deja entrever que también la oposición puede manipular al CNE, y en consecuencia los resultados electorales pueden cambiarse y pueden variarse en función de los intereses políticos que están en juego, bien sea de la oposición o bien sea del gobierno. A mí me parece que esto, primero, que no tiene fundamento, no creo que eso sea posible, pero si es posible, lo tiene que ser que quien puede manipular al CNE es el gobierno, porque tiene la connivencia de los rectores o las rectoras de ese organismo. Pero en todo caso, lo que están tratando de hacerle ver al país y a la gente es que para que el acto electoral, el depositar el voto, el de usar el voto para escoger o para rechazar determinadas cosas, es un ejercicio que en Venezuela ya carece de vigencia, porque hay la manera de cambiar la voluntad popular mediante la manipulación de los resultados electorales. Ese es el lenguaje, o mejor dicho, el mensaje maligno que envuelve este audio. Lo que se trata es eso, de que la gente pierda la fe y la confianza en la fuerza de su voto. Y lo hacen a través de denuncias como las que este hombre pretende hacerle
mediante la rendición de un informe político a un funcionario, un alto funcionario de la inteligencia de Cuba. Una vez más quedamos en evidencia de cuál es el nivel de sujeción que tiene el gobierno venezolano, las instituciones venezolanas, al gobierno de Cuba. Así las cosas, creo yo, queridos televidentes, que llegó el momento de la reflexión, llegó el momento de pensar profundo de cómo hacer y cómo manejar las cosas. Lo que no podemos aceptar es que porque en algún momento determinado se restituya el flujo de harina pan en los anaqueles o los pollos o el aceite y tal, ya hasta aquí llegó mi compromiso y ya yo me siento tranquilo porque ahora tengo el acceso a los bienes que antes no los encontraba. No. Aquí lo que está en juego es algo más que la atención a mis necesidades básicas. Aquí también está en juego es que el país no puede seguir hundiéndose en este tremedal. El país no puede seguir envileciéndose a través del ejercicio indebido, corrupto e inmoral de un grupo de individuos que han tomado por asalto el poder en Venezuela. Así las cosas. Quiero decirles que los espero muy cordialmente, que nos veamos en una próxima ocasión. Espero que sea el próximo miércoles a esta misma hora y a través de esta emisora visionglobal.net.be. Buenos días y hasta pronto.